Amado Padre, bendito Dios, queremos darte gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias porque este es el día que tú hiciste, Señor. Nos gozamos, nos regocijamos en ti, Señor. Tú eres fiel, tú eres maravilloso, Señor. Tú eres todopoderoso, Señor. Tú eres omnisciente, tú eres omnipresente, Señor. Tú eres todo, Señor. Tú eres único para nosotros. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro Dios, Señor. Gracias por tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos guía en tu palabra, en tu verdad, Señor. Gracias, Señor, porque en ti podemos descansar, Señor. Gracias, Padre, porque en ti podemos reposar, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú estás al control de todo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tu misericordia es nueva cada día, Señor. Queremos escuchar tu palabra, Señor. Queremos entenderte, Señor. Queremos obedecerte, Padre. Queremos, Señor, seguir tu camino, Padre. Solo tú, Señor Jesús, eres camino, verdad y vida. Solo tú, Señor, nos conduces a un puerto seguro. Solo tú, Señor, guías nuestros pasos. Solo tú impides, Señor, que resbalemos, Señor, en precipicio. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre fiel. Gracias, bendito Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Sean todos bienvenidos a la iglesia El Reino de Jesús. Gloria sea al Señor. Dile al que está a tu lado, este es el día que hizo el Señor. Nos gozamos y nos regocijamos en Él. Dile, qué lindo día, dile. Estás más lindo, más linda que de costumbre, dile. Amén. Gloria a Dios. Esta mañana vamos a hablar que solo Dios es Dios. Gloria sea al Señor. Dios no tiene ningún competidor o quien sea semejante a Él. Solo Él es Dios. Ahora dile confiado y sonriente al que tienes de vecino: solo Dios es Dios. Él tiene una posición única. Amén. Vamos a Isaías 43, versículo 11. Isaías 43, versículo 11. Isaías 43, versículo 11. La palabra del Señor en Isaías 43, versículo 11 dice: Yo soy el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. Es interesante que todas las religiones existentes en el mundo, las religiones que existen en el mundo, solo el cristianismo garantiza salvación, ¿cierto o no? Todo esto es porque el cristianismo no es una religión, es una forma de vida en comunión ¿con quién? Con el Señor, una comunión constante. ¿Cómo es eso? Haciendo su voluntad. Muchas religiones pueden tener un programa muy bien elaborado, ¿no ve? Interesantes pueden ser sus creencias, pero lo cierto es que ninguna nos garantiza salvación. En Isaías 43, versículo 12, Dios dijo: fuera de mí no hay quien salve. ¿Estamos en Isaías 43, versículo 11 y 12? Ese es nuestro texto base. Isaías 43, versículo 11 y 12. Yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Amén. Ahora dile al que está a tu lado: Dios es Dios, y yo soy testigo de Dios. Vamos a dividir este texto en dos partes. Amén. Primero, yo soy el Señor. Y segundo, fuera de mí no hay Salvador. Primero, yo soy el Señor, el gran yo soy. En otras versiones, Isaías 43:11 dice: yo soy el Señor. Yo soy el Señor. Solo yo soy el Señor. Solo yo soy Dios. Gloria sea a Dios. No hay donde perderse, ¿no ve?
Vamos a Isaías 44, versículo 8. ¿Por qué repetimos tanto yo soy, yo soy? Vamos a ver. ¿Qué dice Isaías 44, versículo 8? No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. ¿Hay otra roca, otro protector que puede defendernos? No. Nadie más nos puede decir estas palabras, nadie más nos puede proteger como Dios lo hace. Todo esto fue dicho, fue anunciado por los profetas, ¿no ve? Ellos podían decirlo. ¿Por qué? Porque el Señor se los revelaba. ¿Alguien se puede comparar con el Redentor? ¿Con el Rey de Israel? Nadie, ¿verdad? Vamos al Salmo 18, versículo 31. Salmo 18, versículo 31. ¿Qué dice la palabra en el Salmo 18, versículo 31? La palabra de Dios dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? ¿Quién tiene otra versión? 18, 31. Porque fuera de Yahvé no hay Dios, y no hay quien sea poderoso como nuestro Dios. Amén. Debemos amar al Señor. El Señor es nuestra roca, es nuestra salvación. Debemos acudir a Él en toda situación y en todo problema. Y alabarlo, como hemos dicho en la alabanza, como ha dicho la pastora, por cada victoria. ¿Por qué? Porque la alabanza precede a la victoria. Debemos orientarnos a andar con Él y como Él anduvo, como Cristo anduvo, en justicia, en santidad verdadera, evitando pecar. Pertenecemos al Señor, Él vence en toda situación, Él reina por nosotros y nosotros venceremos y reinaremos con Él, dice la palabra, y por Él disfrutamos de la misericordia de nuestro Dios, de nuestro Rey. Es prometida en su palabra y toda promesa es cumplida. No sé a ti, pero a mí me encanta el encuentro que tuvo Moisés con Dios. Y muchas veces anhelo yo tener ese encuentro. Esta mañana lo tuve y lo tengo bien seguido. Aquel Dios todopoderoso que se encontró con Moisés en la zarza ardiente es el mismo que está hoy aquí delante de nosotros. Aquel Dios todopoderoso fue y será siempre el mismo. Aquel Dios maravilloso en que Dios se reveló a Moisés y le dijo, yo soy Dios, yo soy el gran yo soy. El gran yo soy está aquí, nos dice en esta mañana, en este momento, yo soy tu Dios. Gloria sea al Señor. La vida de Moisés, amados, se divide en 3 periodos de 40 años, ¿no? Los primeros 40 los pasó como príncipe en la corte del faraón, ¿recuerdan? Los segundos 40 como pastor en Madián, de ovejitas. Y los terceros 40 como profeta del pueblo de Dios. Él vivió 120 años. ¿Es variable o no la vida del hombre? Es variable, ningún día es igual, ¿no? Ayer pudo ser un día maravilloso y hoy día puede ser un día un poco difícil. Nosotros nos hemos alegrado tanto y seguimos alegres con el nacimiento de nuestra nietita, pero hay situaciones que nos entristecen, la salud de la mamá de Juan Pablo, por ejemplo. O sea, hay días buenos y hay días tristes, ¿no? Yo no sé cuál es la situación de tu corazón en este momento, pero el encuentro con el Padre es clave para ti y para mí. En la primera aparición de Dios, Dios halló a Moisés cuidando ovejas. Parece ser un trabajo, o sea, un empleo así, un poco miserable, ¿no? Para un hombre de la capacidad y la educación que tenía Moisés. Lo que sucedía era que Moisés se encontraba oculto en un lugar pensando que nadie lo iba a encontrar. Incluso se ocultó de Dios. ¿Por qué? Porque había matado a un hombre, ¿no ve? Él estaba satisfecho con ese trabajo, porque estaba mimetizando. A veces nos mimetizamos, ¿no? A ver, si me está yendo tan mal, me ocultaré, me pondré aquí atrás. Pero Dios, donde estemos, nos va a encontrar. Él pensó que podía pasar desapercibido, pero no fue así. En esa condición, ocupándose de las ovejas, Moisés aprende que mansedumbre y contentamiento. Muchas veces nosotros decimos, ¿por qué estoy pasando por esta situación? ¿No ve? Esas virtudes le sirvieron para dirigir a todas esas personas hacia la tierra prometida, pasar el desierto. ¿El desierto es difícil o no?
¿Cuándo encuentras a una persona que está pasando por una prueba, por un desierto, alegre, feliz, rebosando de salud, de contentamiento? Nadie. Siempre estamos enojados cuando hay pruebas, ¿cierto? Estamos compungidos. Pero como bien dijo la pastora esta mañana, la pastora Gloria, debemos tener madurez. Esa madurez nos va a hacer agradecidos. No vamos a ser quejones, creyentes quejones. Vamos a ser creyentes alabando a Dios, creyendo, adorando al Señor. Esas virtudes pesan delante de Dios. Amados, a Satanás le gusta encontrarnos ociosos. Nuestra mente no ve pensando, va a pasar esto y aquello y más allá. En cambio, a Dios le agrada cuando nos encuentra ocupados. ¿Moisés estaba ocupado o no? Estaba, aunque sea en un empleo así feo, ¿no ve? Así, cuidando ovejas. No creo que les guste, ¿no? A no ser que alguien tenga vocación de agrónomo, no sé, de veterinario, ¿no? Pero Moisés estaba en ese lugar, estaba rodeado de excremento, de ovejas. Las ovejas son bonitas, todo, ¿no? Pero son hedionditas también. Moisés estaba apartado en el desierto. Estar solo es bueno, ¿no ve? Porque muchas veces en esa soledad procuramos comunión con Dios. ¿Qué sucede en medio de esa soledad? Él ve una zarza que ardía, dice, sin un fuego que la consumía, que la encendía. Se asombró, ¿no ve? Ardía y no se consumía. Eso es emblema de la iglesia, de toda época, y de la primitiva, de la de ahora. Aunque estemos bajo persecuciones severas, nosotros no podemos dejarnos apagar. No podemos contristar al Espíritu Santo que vive en nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es la llama que nos mantiene. Esa es la llama de la zarza, amados hermanos. El fuego es un emblema de la justicia y la santidad divina. Solo Dios nos da eso, ¿no ve? En las aflicciones, en las tribulaciones, esa llama tiende a disminuir y muchas veces a apagarse. Esas pruebas que Dios permite que pasemos nos purifican. Por eso dice, ¿no ve? Que nuestra fe es probada como el oro. Y el alma va a cambiar la naturaleza que tenía a la imagen de nuestro Dios. Cuando nos miren y digan, caramba, cómo se parece a su Padre Celestial. Dios hizo a Moisés, llamó su atención con un llamamiento por gracia. Y él tuvo una pronta respuesta, aún en medio de todas sus debilidades. Dios le dice, sácate las sandalias de tus pies, porque esta es tierra santa. Descalzarse era una señal de respeto, una señal de sumisión. Para llegar a Dios debemos hacerlo así, con respeto y con sumisión. Amén. Evitando cuidadosamente todo lo que parezca liviano, todo lo que sea inconveniente para acercarnos a Dios. Dios no dice, yo era el Dios de Abraham, yo era el Dios de Isaac, yo era el Dios de Jacob. Dice, yo soy. ¿No ve? Moisés escondió su rostro porque se sintió avergonzado, se sintió asustado. Nos asustamos muchas veces al mirar a Dios, ¿no ve? Porque mientras más vemos a Dios, más conocemos de su gracia, de su palabra, de su amor infinito, más temor santo tenemos. Amén. 40 años desde ese momento, o sea, antes de ese momento, Moisés había matado a un egipcio. ¿Qué creía Moisés matando a ese egipcio? Que él era capaz de liberar a Israel. Él dijo, yo lo mato a este y mato a todos. Pero se dio cuenta que esa tarea era demasiado para él, ¿sí? Y la estaba haciendo antes de tiempo. Ayer mi esposo compró unos duraznos. ¿Es tiempo de durazno? No, ¿no ve? Está manipulado el durazno. No tiene el mismo sabor del durazno en su tiempo, ¿no ve? Entonces, Dios tiene su tiempo, Dios tiene un tiempo perfecto para todo. Y Moisés se apresuró, dijo, lo mato a este, libero al pueblo y se acabó. Pero no, todos esos 40 años que hizo, reconoció humildemente sus propias debilidades. Cuando Dios ve que reconoces tus debilidades, ahí es donde te dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Anteriormente era la confianza en sí mismo la que le hizo Moisés, ¿no ve? Así torcerle el cuello al egipcio, ¿no ve? Firmeza, en celo estaba por Dios. Pero ahora su confianza estaba ¿en quién? En Dios. Habían pasado 40 años rodeado de animales hedionditos, ¿no ve?
Entonces ahí se vio tan defectuoso, tan débil. Así es como tenemos que vernos, porque aún en medio de nuestra debilidad, en medio de todas nuestras objeciones, el Señor dice: ciertamente yo estaré contigo. No temas, porque yo soy tu Dios. Dos nombres por los cuales Dios será conocido es porque denota quién es. Él dice: yo soy el que soy. Esto explica su nombre. Jehová significa el autoexistente. Él tiene su ser de sí mismo. Él es eterno, es inmutable, siempre es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Él es incomprensible. No podemos por medios humanos desentrañar todo lo que Él es. ¿Sí o no? Porque Él es fiel, es veraz en todas sus promesas. Hay cosas que nosotros en la palabra, como decía la pastora Gloria esa mañana, es que Dios es impresionante. Cómo hace la alabanza se complementa tanto con la palabra, con la prédica. Decía la pastora que mientras, cuando conocemos al Señor y vemos todas sus promesas, ahí vemos cómo Dios es tan grande. Dijo algo así, ¿se acuerdan? Entonces, el Señor, su palabra muda, no muda. Su palabra cambia, no cambia. Su palabra son promesas que se han cumplido y se van a seguir cumpliendo hasta el final. Que Israel sepa esto: yo soy, me ha enviado a ustedes, le dice, ¿no ve? Yo soy y no hay nadie fuera de mí. Todo lo demás tiene su ser de Dios y es totalmente dependiente de Él. Además, he aquí un nombre que denota lo que Dios es para su pueblo. El Señor usó un evento sobrenatural para llamar la atención de Moisés, ¿o no? Era una zarza, o a alguien se le apareció una zarza. En San Juan vemos, ¿no ve? Hay las fogatitas que son prohibidas, ¿no ve? Pero esto era en medio desierto, no había otra persona que pudiera haber prendido eso. Éxodo 3:3 dice: entonces Moisés dijo: iré yo ahora, cuando vio la zarza, ¿no ve? Y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema, o sea, no se extingue? Esta frase, iré yo ahora, es traducida del verbo hebreo sur, que significa hacerse a un lado. Moisés tuvo que salirse de su camino para ver lo que estaba pasando. ¿Tenemos que salir de nuestro camino o no para ver lo que está pasando muchas veces, lo que Dios está haciendo? Porque nos metemos tanto en nuestro camino, en nuestros problemas, en nuestra situación, que es bien difícil sacar el piecito de ahí, ¿no ve? Tenemos que sacar. Dada la voluntad y el esfuerzo de Moisés por investigar, Dios declaró que él era digno de revelarse ante él. Esto nos deja una gran lección. ¿Qué hace uno cuando algo fuera de lo normal sucede? Cuando hay un milagro que tú presencias, tal vez algunos lo ignoran, otros siguen su camino, otros se detienen, otros se preguntan: ¿qué es esto? ¿Por qué? ¿Para qué? Cuando uno busca, amados, halla. Cuando uno pregunta, encuentra respuesta. Mateo lo dice, ¿cierto? Moisés preguntó y encontró revelación de Dios. ¿Moisés estuvo dispuesto a salirse de su camino? Estuvo. Moisés soltó sus propios planes, porque él podía decir: no, me quedaré nomás aquí en la casa del suegro, Jetro era su suegro, y seguiré nomás cuidando las ovejas, ¿no ve? Pero él, buscando a Dios, encontró el verdadero propósito de su vida. La Biblia señala que cuando Moisés se acercó, fue allí cuando el Señor se le reveló. ¿Quién tiene que acercarse entonces? Nosotros, ¿sí? Porque Dios está aquí. Éxodo capítulo 3, versículo 4. Éxodo 3:4 dice: viendo Jehová que él iba a ver, o sea, Dios lo vio. Lo llamó, dice Dios, de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Dios llamó a Moisés por su nombre, ¿no ve? No le dijo: jeje, asesino. A ver, ¿quién es el asesino del egipcio hace 40 años? No, dijo el Señor. El Señor le dijo: Moisés. Y él dijo: aquí estoy. El Señor le hizo saber que él ya lo conocía. Amados hermanos, el Señor nos conoce. Más adelante Dios también se va a presentar por nombre. O sea, si Él te conoce, si Él te dice: hola Rosby, hola Elena, entonces ahí te va a decir: yo soy tu Dios, y te va a revelar su propósito. Amén. ¿Qué dice en Éxodo 3:5? Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Ustedes creen que Moisés no había pasado por ese lugar? Moisés pasó por ese lugar muchas veces. En términos normales era un común y corriente ese lugar.
Lo que era especial no era el lugar, amados. Lo que era especial era la presencia de Dios que santificó ese lugar. Lo mismo es ahora. Tal vez has ido a varios cultos, a varias iglesias, a varias conferencias cristianas, a todos los lugares, todas las personas somos comunes y corrientes, amados hermanos. El único especial, el único gran yo soy es el Señor. Su presencia está en este lugar. Eso hace la diferencia. Amén. Ahora dile al que está a tu lado, ahora entiendo por qué me siento bien aquí. Amén. ¿Por qué Dios le pidió a Moisés que se quite el calzado? Porque el propósito que tenía era, el calzado ¿qué hace? Protege de la tierra, del polvo, del lodo, de las piedras, ¿no ve? ¿Alguna vez han caminado sin zapatos? En el río a veces duele, ¿no ve? Hay unas piedrecillas, ay, quisiera mi sandalia más delgadita, aunque sea. Dios le pidió a Moisés que se quite de esa protección, porque quería que sus pies estén en la tierra, todos sus sentidos. Por eso es tiempo de quitarnos los zapatos. Los zapatos representan el caminar propio. Es que yo tengo mis ahorros, es que yo puedo ir al médico con mis ahorros. No, nuestra protección está en Dios, amados hermanos, nuestra sanidad está en Él. No estoy desmereciendo a los médicos por si acaso. En esta ocasión Dios le dice, en cierta forma, deja atrás tus propios planes para asumir el rol que yo voy a encargarte. Alguien que también recibió la instrucción de quitarse el calzado en presencia del Señor fue Josué. Justo antes de entrar, de conquistar la tierra prometida, en Josué capítulo 5, versículo 15, le dijo, quítate el calzado de tus pies. Dile al que está a tu lado, quítate el calzado. Deja atrás tus propios planes. Estamos en presencia de nuestro Dios. Habiéndose quitado el calzado, Moisés ya estaba preparado para recibir la revelación de Dios. ¿Bonito o no, hermanos? Nos quitamos el calzado y el Señor se revela. Nos quitamos los planes que tenemos y el Señor revela los suyos. Nos quitamos todo el ornamento, toda la cosa, la coraza que tenemos encima y el Señor revela su plan. Éxodo 3:6, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Al presentarse como el Dios de los patriarcas de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Señor estaba trayendo a memoria el pacto que Dios había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Eso está en Génesis. En Génesis 12, 13, 17, 26, 28, 29 y 35 capítulos. Y era el tiempo para cumplir la promesa. Pero el pueblo no estaba libre. ¿Cómo estaba el pueblo? Estaba atrapado en esclavitud en Egipto, ¿no ve? Sin embargo, esto no iba a ser impedimento para cumplir el propósito de Dios. Dile al que está a tu lado, ningún problema, ninguna situación es impedimento para que Dios cumpla sus promesas. Dios es un Dios de pactos. En este momento el pueblo estaba agobiado, estaba esclavizado. Pero comenzaron en medio de esa esclavitud a clamar a Dios. ¿Para qué? Para ser liberados. Yo no sé cuál es tu situación en este momento, no sé cuál es tu problema, pero yo sé sí que tenemos un Dios maravilloso, un Dios misericordioso, un Dios sanador, un Dios libertador que viene a liberar a su pueblo. Dios conoce tus angustias. Amén. Éxodo 3:7, y dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su clamor a causa de sus penas, he conocido sus angustias. Cuando uno clama a Dios, Él siempre responde. Dios no es sordo por si acaso, Él siempre responde. La palabra dice, llámame y yo responderé, búscame y me vas a encontrar, dice el Señor, ¿no ve? En realidad ellos no estaban pidiendo salir de Egipto. Ellos querían libertad, querían que la carga fuera alivianada,
pero Dios escucha el clamor y Dios sabe lo que es perfecto para ti y para mí. Dios sabe lo que necesitamos. La respuesta de Dios iba más allá de lo que ellos habían pedido. Bien dijo la pastora Gloria en la alabanza, el Señor hace mucho más de lo que podemos pensar e incluso entender. Gloria sea al Señor. El Señor dice, no los voy a librar solamente de las cargas pesadas, los voy a sacar a la tierra prometida, de la cual fluye leche y miel. Asimismo, el Señor va a hacer lo mismo por ti y lo mismo por mí. Si pedimos, nos va a dar mucho más de lo que pedimos y mucho más de lo que pensamos. Vamos a Efesios capítulo 3, versículo 20. Dios es bueno. Efesios capítulo 3, versículo 20. ¿Qué dice la palabra? Efesios 3:20. Efesios capítulo 3, versículo 20. Amén. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿De quién es el poder? Del Señor. Dios. Y el Señor es todopoderoso. Amén. ¿Los israelitas pertenecían a Egipto? No. ¿Estaban destinados para vivir ahí? No. Ellos estaban destinados para vivir en la tierra prometida. Tú y yo no estamos destinados a esa enfermedad. Tú y yo no estamos destinados a vivir en ese problema. Tú y yo no estamos destinados al fracaso. Nosotros estamos destinados a la victoria, a la tierra prometida de donde fluye leche y miel. Amén. Le expresó la intención de redimir al pueblo el Señor, ¿no ve? Dios le reveló a Moisés la estrategia para lograrlo, el rol que él iba a hacer. Por lo tanto, le dice en Éxodo 3:10, por tanto ahora te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Moisés era el indicado para realizar esta misión. ¿Por qué? Porque estaba familiarizado con todo lo que pasaba en el palacio en Egipto. ¿No ve que había sido criado él ahí? Ningún otro israelita podía haber tenido acceso al rey como él iba a tener. Y después de 40 años, después de cuidar las ovejas, Moisés ya estaba preparado, ya estaba trabajado. Las pruebas, amados, los desiertos que pasamos son preparaciones para el Señor. El Señor nos está preparando para algo grande. Ahora Moisés le estaba respondiendo a Dios, pero ¿quién soy yo? La clásica, ¿no ve? Y yo, ¿por qué a mí siempre me dices que haga esto? Yo no puedo hacer esto, ¿por qué? Porque soy tartamudo, soy lento para hablar, soy esto, soy el otro. No puedo hacer lo que me estás pidiendo. Solo así, cuando Moisés reconoce que no podía hacerlo, porque antes, 40 años, no olvidemos que él mató 40 años antes al egipcio. Dijo, lo mato y lo mato. Ahí no dijo, no ve, no voy a poder matarlo. Sin pensar lo mató, ¿no ve? Entonces, cuando nosotros reconocemos que no podemos hacer las cosas en nuestras fuerzas, ahí es donde Dios puede utilizarnos. Amén. ¿Están siguiéndome o no? Esa es la manera en la que Dios prepara a los suyos. Otro ejemplo es el joven David. Pudo matar al gigante, ¿no ve? Pero para que no se le infle el pecho como un globo, porque la victoria era grande ahí, ¿no ve? Sufrió persecución. ¿De quién? De su propio hijo. Tuvo que esconderse en cavernas, en cuevas. Ahí clamó al Señor, ¿no ve? Si era ya rey, si había vencido al gigante, podía estar o no en un lugar de eminencia, ¿no ve? El Señor va a seguir trabajando. ¿Hasta cuándo, pastora? Hasta el último día que estemos aquí en la tierra, amado hermano. Dile que está a tu lado, tenemos todo el tiempo. Dile. Ahora dile al Señor, tenemos todo el tiempo, gloria a Dios. Amén. Después de haber sido aquel joven acosado, aquel joven perseguido por el cazador, David descubrió que era débil. ¿Descubrió o no? Por eso decía, tú eres mi fortaleza, tú eres mi escudo, tú eres mi salvación. Amén. Es la única forma, porque si no nos ensimismamos, amados hermanos. Tú no, ni yo tampoco. Elías, el profeta, fue valiente, ¿no ve? Se dirigió directamente a la corte de Acab y de Jezabel. En Primera de Reyes 17 está eso. Con el propósito de decirles que no iba a haber lluvia hasta que él no diga lo contrario. El Señor sostuvo todo eso, ¿no ve?
Pero después de eso Dios le hizo pasar por el desierto. En el desierto Dios capacita a los suyos. Ese es el gran yo soy. Ese es el encuentro lindo que estamos teniendo con el Señor. El profeta Elías solía beber agua, dice, de un arroyo, pero el arroyo se secó. A veces decimos, ¿no? No, es que este es mi trabajo, a mí nadie me lo quita. Y el Señor de pronto hace que no tengamos ese trabajo. Entonces tenemos que ver que dependemos únicamente del Señor, no de aquel arroyo, no de aquel trabajo. Tenemos que pasar por experiencias, amados, si no, no hay madurez. La madurez no es milagrosa, así, de la noche a la mañana, la hermana una madurez, el hermano una bendición. No, amados, es día a día. Dios utiliza todo para confrontarnos, para hacernos crecer. Amén. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 10, ¿qué dice él? Por eso me complazco en mis debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esa es la única fortaleza que cuenta, amados. Amén. Volviendo a nuestra historia, lo que Dios le estaba enseñando a Moisés era depender únicamente de él. Eso es lo que tenemos que aprender. Estamos hablando del gran yo soy, ¿no ve? El gran yo soy es para los problemas grandes, para los problemas medianos y para los problemas pequeños. Cuando descubrió que él solo no podía liberar a Israel, 40 años intentó, ¿no ve? Matar a un egipcio y dijo, me mando a todo el ejército, van a volar cabezas, pero vio que no era la forma. Dios tiene su tiempo, Dios tiene sus maneras. A veces nosotros queremos adelantarnos. Ese no es pecado, amados. Todos nos queremos adelantar. Moisés también se adelantó. Pero Dios sabe el tiempo, el momento y la persona correcta. Entonces tenemos que estar dispuestos a que Dios nos utilice. Una de las razones por las cuales muchos de nosotros no somos utilizados por Dios en la actualidad es que nos sentimos demasiado fuertes en nuestra capacidad, en nuestras vidas, en nuestra posición. ¿Te has detenido a pensar en ello? Dios no puede utilizarnos mientras nos consideremos autosuficientes, mientras nos consideremos tan fuertes. Es a partir de nuestra debilidad cuando el Señor nos encuentra en el lugar más humilde, de más mansedumbre, sin zapatos, rodeados de ovejas, de excremento de oveja. Ahí es en esa debilidad es que somos fortalecidos. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 27. Primera de Corintios 1:27 dice que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Tanto Moisés como el apóstol Pablo reconocieron que Dios podía actuar a través de ellos. ¿Cuándo? Cuando eran conscientes de su debilidad. Es sorprendente lo que Dios puede hacer por medio de un instrumento débil. Continuemos con Éxodo 3, versículos 12 y 13. Éxodo 3, versículos 12 y 13. ¿Qué le dijo el Señor? No, tartamudo, ¿qué voy a hacer? Te voy a mandar al foniatra, ya estás viejo, no vas a poder cambiar. No, le dijo, ciertamente yo estaré contigo. Y la señal para ti es que yo soy el que te ha enviado. Y será esta: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Entonces dijo Moisés a Dios, he aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan cuál es su nombre. ¿Qué les responderé? Moisés seguía, ¿no ve? La pregunta de Moisés era razonable. Seguramente todos nosotros hubiésemos dicho, ¿quién voy a decir que me manda? Moisés temía que los del pueblo de Israel no lo acepten y no sabía cómo presentarles y explicarles de Dios. Tampoco sabía cómo arreglárselas para hacer que ellos le sigan, vayan al monte como el Dios le estaba diciendo. ¿Y qué le dice el Señor? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Repite conmigo, yo soy, está conmigo. El gran yo soy está aquí. ¿Qué dice? Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me he enviado a vosotros. Indudablemente en el nombre yo soy hay más significado de lo que siempre nosotros entendemos.
El gran yo soy, en el libro de Génesis dice Dios es el creador, es el Elohim, ese es el gran yo soy, es el Dios todopoderoso, el que existe por sí mismo. Como le dijo a Moisés, yo soy el que soy, aquel era el Dios que estaba enviando a Moisés para liberar al pueblo de Israel. Vamos al Salmo 135, versículo 13. Salmo 135, versículo 13. Salmo 135, versículo 13. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Lo tiene alguien? Versículo 13. 13. 13, 13. Amén. Oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Amén. Este versículo le habla del Señor, que puede traducirse como yo soy el que soy. Lo importante es que este nombre es la verdad. Dios el principio, Dios el final, Dios eternamente. Dios se llama a sí mismo yo soy. Describe aquí su poder eterno, su carácter inalterable. En un mundo donde los valores, la moral, las leyes cambian constantemente, ¿no ve? ¿Podemos encontrar algo estable? ¿Podemos encontrar algo seguro? No, solo Dios, nuestro Dios, es el que nunca cambia. El Dios que apareció ante Moisés es el mismo que vive en nosotros hoy en día. Su Espíritu Santo está en ti y en mí. Hebreos 13:8. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Esa es su naturaleza, esa es la naturaleza eterna del Señor. Amén. ¿Quién tiene Hebreos 13:8? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. ¿Es estable el Señor? Es estable. ¿Es eterno el Señor? Es eterno. ¿Es confiable el Señor? Es confiable. Tenemos la libertad de seguirlo, tenemos la confianza de disfrutarlo. Es tiempo de seguir al Señor. En lugar de pasar el tiempo tratando de imaginar cómo es Él, vayamos a la palabra. Él es inmutable. Amén. La palabra de Dios en Génesis 12, 1-3, en Génesis 12, 15 al 17, en Génesis 26, en Génesis 28, el Señor hace pacto y promesas a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y utiliza el nombre yo soy para mostrar su naturaleza inmutable, incambiable. Lo que Dios promete a estos grandes patriarcas, cientos de años antes, lo cumple a través de Moisés. Lo que prometió en el Antiguo Testamento lo cumplió con la muerte del Señor Jesús. Todo en la palabra se cumple. Amén. Ese es el gran yo soy. Hemos dividido nuestro texto base, Isaías 43, 11 y 12. Primero en Dios es el gran yo soy. Y la segunda parte es el único Salvador. Isaías 43, versículo 12. Isaías 43, versículo 12, la parte A. Y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé. ¿Me están siguiendo? Amén. Otras versiones dicen, no hay otro Salvador aparte de mí. Fuera de mí no hay Salvador, no hay otro Salvador, no hay Salvador fuera de mí. Solo yo puedo salvarlos. Lo prometí y lo salvé. Yo lo di a conocer, yo soy el que lo ha anunciado. He salvado y lo he proclamado. Primero predije tu rescate, luego te salvé y lo proclamé ante el mundo. Yo anuncio que lo salvaría y así lo hice. Vamos a Isaías 45, versículo 22. Dile sonriendo al que está a tu lado, Dios es mi Salvador. Dios es mi Salvador. Amén. ¿Cómo me ha salvado el Señor? Mandando a Cristo, que ha ido hasta el infierno en mi lugar. Amén. Gloria sea al Señor. Por eso debemos estar alegres. Teníamos el pasaje comprado, reservado, así con anticipación al infierno. Pero no vamos a ir, gloria sea al Señor. Isaías 45, 22. ¿Qué dice Isaías 45, 22? Mirad a mí todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Amén. Es que voy a consultar a mi abuelita. Es que voy a ver qué dice mi médico. Tengo que hablar primero con mi abogado. Habla primero con Dios. No estoy desmereciendo a nadie. Amén.
Aquí se exhorta a que acercarse al Señor, porque fuera de Él nadie nos puede ayudar, nadie nos puede salvar. ¿Alguien puede salvarse sin la ayuda del Señor? Nadie. Sin Jesús nadie se puede salvar. Si nuestro corazón es conducido a la obediencia a Cristo, nuestra rodilla se va a doblar de buena gana y nuestra voluntad va a obedecer la palabra de Dios. Amén. ¿Me están siguiendo? Primero nos convertimos, nuestras rodillitas se doblan ante el Señor y nuestra voluntad, nuestra almita terca y maravillosa obedece la palabra de Dios. Hombres de todas las naciones vendrán a Cristo en busca de bendición. Todos los que aborrecen su causa serán puestos en vergüenza. Y todos los creyentes, ¿quiénes son creyentes aquí? Se regocijarán en Él como su amigo y su porción. ¿Qué dice el Salmo 73? Salmo 73, versículo 26. Este es un salmo que cada día sale a mi corazón. Dice, voy a parafrasear, ¿ya? Dice, aunque mi corazón desfallezca, aunque mi cuerpo ya no dé, mi porción que eres tú permanece para siempre. Eso es lo único que nos ayuda, hermanos. Salmo 73, 26. Hay días en que uno no puede levantar el equipo, ¿no? Así literal. Se levanta y dice, ay. O sea, pasan cosas que a uno lo aplanan. Y uno dice, no puedo. O sea, mi corazón está desfallecido. Salmo 73, versículo 26. ¿Quién lo tiene? Salmo 73, versículo 26. Amén. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Amén. Eso no merma, hermanos. Gloria sea al Señor. ¿Qué dice en tu versión, mi amor? Porque he aquí que los que están lejos de ti dejarán de ser. Tú destruirás a todos los que se aparten de ti para siempre. Salmo 73, 26. 73, 26. ¿Y el 25? Mi corazón, mi carne Ahí está. y la fuerza de mi corazón podrán desfallecer, pero mi porción en Dios es para siempre. ¿El Señor desfallece? Nunca. Todos debemos ir a Él. Vamos ahora a Él como Jehová, justicia nuestra, andando según sus mandamientos. La palabra Salvador es el que aparta al otro del peligro mortal que lo amenaza. En el Antiguo Testamento esta palabra es utilizada con el sentido de rescatar. ¿Caían en cautiverio o no los del pueblo de Israel? Siempre, ¿no ve? Siempre, bien seguido, ¿no ve? Entonces el Señor los rescataba. En Jueces mandó a los jueces. En Reyes a algunos reyes. Y en el Nuevo Testamento mandó a Cristo para que nos rescate. Amén. Un sacrificio único, completo. Gloria a Dios. Tenemos que estar felices, hermanos. No solo la pastora Gloria, todos. ¿Cómo se traduce salvación? Pagar un rescate, sacar, salvar. ¿Quién es el Salvador para la Biblia? En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en todo es Dios mismo, en la figura de Cristo. En el Nuevo Testamento Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, es Dios hecho hombre. En el Nuevo Testamento se repite una vez más lo que Dios dice en Lucas 1:47. A ver, leeremos Lucas capítulo 1, versículo 47. Lucas capítulo 1, versículo 47. Nuestro espíritu se tiene que regocijar, amados, cuando venimos aquí. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Qué dice Filipenses capítulo 4? Regocijaos, doble gozo. Dile al que está a tu lado, es tiempo de regocijarse. Dios es nuestro Salvador. Sonríe, dile. El título de Salvador se empieza a aplicar a Cristo, el Hijo de Dios que ha realizado la redención mediante su propia sangre. Esta es la manera en que nuestro Salvador nos liberó, nos rescató. Pagó un precio tan caro, ¿no? Imagínense qué cambio. Él nos dio su justicia y nosotros le dimos nuestro pecado. Jesús es nuestro Salvador, es Salvador del mundo entero. Juan capítulo 4, versículo 42. Juan 4:42.
Juan 4:42 dice, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Primera de Juan 4:14. Primera de Juan 4:14. ¿Por qué tanta Biblia, pastora? Porque la Biblia es la única que va a transformar nuestro entendimiento, amados hermanos. A veces que nadie me ama, que nadie me entiende, que Dios nos ama, Dios nos entiende. De tal manera, dice Juan 3:16, ¿no? Primera de Juan 4:14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Jesús es nuestro Salvador. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 10. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén. Juan 3:16, mi versículo preferido y amado. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más bien tenga vida eterna. Dios nos ama, amados hermanos, ha mandado a su Hijo, imagínense. Filipenses capítulo 3, versículo 2. Filipenses 3, 2. El gran yo soy está aquí. El gran yo soy nos da ciudadanía. El gran yo soy nos hace sus hijos, su familia. ¿Qué dice Filipenses capítulo 3, versículo 20? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Gloria sea al Señor. ¿Por qué se aplica el título de Salvador a Jesús? La palabra Salvador viene como un beneficio, es una gracia inmensurable, gracia sobre gracia, dice la palabra. Es misericordia, es amor de Dios, ese es amor puro. Amén. Aún estando nosotros en delitos y en pecados, dice que el Señor nos amó y nos sacó. El Salmo 103 dice, yo soy quien perdona todos tus pecados, quien sana todas tus enfermedades, quien saca tu vida del hoyo, de la destrucción y de la muerte, quien te rescata, dice el Señor, y quien te llena de bendiciones y de misericordias, quien sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como las águilas. ¿Quieren cirugía plástica espiritual? Salmo 103, amados hermanos. La palabra Salvador está unido a sanador. La palabra Salvador está unido a restaurador. Amén. Salvación, sanidad, restauración van juntas. Así pues, Jesús durante su ministerio, ¿curó o no curó? ¿Sanó o no sanó? Él sanaba, echaba fuera demonios, liberaba a las personas. Los cielos y la tierra se llenan de la presencia de Dios cuando hablamos de Jesucristo. Él es nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro Creador. Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos 4, 12. Repite conmigo, el gran yo soy está aquí. Dile al que está a tu lado, quítate el calzado de los pies. Amén. Sal de tu camino, sal de tus planes, sal de tu coraza. Ve lo que el Señor tiene para ti. Hechos 4:12. ¿Quién puede leer? Y en nadie más hay salvación, porque no existe otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por medio del cual vayamos a ser salvos. Amén. No hay otro nombre, solo el nombre de Cristo. Aún los más grandes, los más poderosos, los más brillantes de la tierra deben postrarse a los pies de Cristo. Amén. Jesucristo es el único, es el Hijo del Dios verdadero, el único Salvador, el único Señor. Es el único pensamiento, verbo, idea infinito de Dios. Es el plan perfecto del Señor. Amén. No es un plan así a la quete, es un plan de salvación.
Ese es el motivo del Señor, ese es el motivo de la venida de Cristo. Él es el único creador del universo. El mundo no puede comprender lo profundo del significado de la creación de Dios. Muchos piensan en alienígenas, ¿no ve? Que vinieron del espacio, es cabezones, flaquitos. Otros venimos del mono, la evolución. El hombre natural no puede entender lo profundo de la mente de Dios, pero nosotros sí, amados hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Nosotros podemos comprender por qué Dios nos ha mostrado su palabra en Cristo Jesús. ¿Qué dice en Génesis? En Juan, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cristo es la palabra de Dios. Jesús es el verbo. En el principio era con Dios, pero después, dice, vino a la tierra. Estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Juan 1, del 1 al 3. Ese es el único redentor del hombre, ese es el único salvador de la humanidad. No hay nadie que salve, amados hermanos, sino Jesucristo. Ningún caudillo, ningún prohombre, ningún político, nadie salva, solo Cristo, solo Jesús, amén. Ese es el único que ama realmente al hombre, al ser humano. ¿Y cómo nos ama? El Señor nos ama hasta la muerte, hasta el tormento, hasta la pasión que sufrió por ti y por mí, hasta el perdón más absoluto, amén. La palabra de Dios dice, de tal manera nos ha amado el Señor, que nos ha mandado a su único Hijo, a su amado Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más bien tenga vida eterna. Cristo es el único que sana hasta la raíz. Lo que nadie puede sanar en el alma, ni el mejor psiquiatra, ni el mejor psicólogo, el Señor lo sana. Amén. Y no solo sana el alma, sino también sana el cuerpo. Él sana a los quebrantados de corazón, venda sus heridas, dice el Salmo 147, versículo 3. Él es el único que va a venir. Él vino por nosotros, después se va a ir con nosotros. No esperamos a nadie, sino a Cristo, que venga para juzgar al universo, para recibir a los predestinados, que somos nosotros. Ese es el triunfo final sobre la historia de todos los hombres. Jesucristo es el único. Nosotros sabemos que tenemos a Cristo que venció el mundo, pues venció la muerte y llevó consigo nuestros pecados. Juan capítulo 1, versículo 29. Juan capítulo 1, versículo 29. ¿Quién puede leer? Juan capítulo 1, versículo 29. Aquí estaba bautizando Juan y apareció Jesús. ¿Y qué dijo Juan? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay alguien inmensamente, dulcemente, silenciosamente amante nuestro, es Cristo. Puede penetrar toda nuestra vida y puede darnos la respuesta, darnos la paz, la serenidad, la seguridad. Ese es Cristo. Nos apartaremos del pecado, rindámonos en nuestras vidas completamente, como aquella noche que fue a buscarlo Nicodemo, como ese día que Moisés tuvo el encuentro con él. Vayamos al Señor. Ese es un acto personal. Ese es un acto personal íntimo de amor y rendimiento total a Cristo, nuestro Salvador. ¿Para qué nos encontramos con el gran yo soy? ¿Para qué es que vemos que Él es nuestro único Salvador? Nuestra responsabilidad es ser testigos de Dios. Si volvemos a nuestro texto base, ya estamos terminando. Dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Isaías 43, 11 y 12. Versículo 12, yo anuncié y salvé, hice oír y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues, nos dice a nosotros, sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. La tarea de Israel en ese tiempo era ser testigo de Dios, ¿sí o no? Decirle al mundo quién era Dios y lo que había hecho. En la actualidad, todos nosotros los creyentes tenemos la misma responsabilidad de ser testigos del Señor. ¿Sabrá la gente cómo es Dios? ¿Saben cómo va a saber la gente cómo es Dios? Al ver la forma en la que nosotros hablamos y la forma en que nosotros actuamos. Cuando nosotros hablamos como Dios habla y actuamos como Dios actúa, ellos van a ver a Dios en ti y en mí, reflejados en nuestros actos. Dios le dio la instrucción a Moisés que le dijera al pueblo
Yo he visto al gran yo soy. El gran yo soy me manda a ustedes. Es lo mismo que Dios te está diciendo en esta mañana. El Señor te está diciendo, yo te mando porque tú me has visto. Yo te mando porque yo te he hablado. El gran yo soy está contigo. Hemos salido de esclavitud a tierra prometida. Hemos salido a la tierra prometida de la cual dice fluye leche y miel. Esa es una descripción poética de la belleza y la productividad de una tierra, que eres tú y que soy yo. Somos la tierra prometida, pero tenemos que dar muchos frutos. Nuestras vidas tienen que ser productivas. Somos hechura suya, dice la palabra, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Testigos de Dios, demos mucho fruto. Buenas obras, andando como Cristo anduvo. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a orar. Amado Padre bendito Dios, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre bueno, porque tú eres el gran yo soy, Señor. Gracias porque tú eres el único especial, Señor, en este lugar. Gracias porque tú eres principio y final. Tú eres, Señor, inmensurable. Tú eres maravilloso, Señor. Tú eres nuestra bendición. Tú eres, Señor, nuestro principio y nuestro final, Señor. Tú eres el gran yo soy, amado Dios. Hemos tenido un encuentro contigo, Señor. Vamos a anhelar tener más encuentros, Señor, contigo a solas, Padre. Gracias, bendito Dios, porque conocemos que solo tú eres nuestro Salvador. Reconocemos que solo tú nos has amado con tanto amor que has mandado a tu único Hijo a morir por nosotros. Te damos gracias, amado Dios, por tanta bendición, Señor. Gracia sobre gracia, dice tu palabra. Nos has bendecido con toda bendición en lugares celestiales. Esa es nuestra nueva vida en Cristo, Señor. Gracias, Padre. Recibimos todas esas bendiciones, Señor, y somos testigos tuyos, Señor. Vamos a andar, vamos a hablar, vamos a actuar, vamos a pensar como tú piensas, Señor, como tú actúas, como tú hablas, Padre. Gracias, amado Dios. Queremos seguir tus huellas, bendito Jesús. Tú eres nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor.